pueda tener esa realización de sus funciones, es muy importante que veamos la legalidad respecto de esos entes jurídicos, de esas corporaciones, de esas instituciones, de esos cuerpos. En particular, pues vamos a hablar de los cuerpos policíacos. Es muy importante analizarlo porque dentro de nuestro derecho positivo mexicano, principalmente hoy por hoy que nos encontramos inmersos en nuestro sistema acusatorio adversarial y oral, tenemos que verificar que todo cuanto exista y todo cuanto se haga debe de estar relacionado muy intrínsecamente con el tema de la legalidad y de la licitud. Quiero, por favor, que estos dos conceptos los tengan muy presentes porque como abogados, a partir de este instante, bueno, pues son términos que ustedes deben de saber de facto y deben de conocerlos de tal manera que ustedes puedan identificar tan solo a través de oída en el momento en el que se esté haciendo alguna manifestación oral o en el momento en el que se esté haciendo algún tipo de argumentación jurídica, algún tipo de actuación, por supuesto, deben de ustedes estar muy atentos para verificar el tema de legalidad y de licitud. Desafortunadamente, muchas de las personas, de los individuos que se dicen ser abogados, que no son abogados, como ya lo hemos dicho, son solamente simuladores del derecho, bueno, tienden a utilizar indiscriminadamente estos dos términos como sinónimos, quizá porque se escuchan igual o quizá pues por simple ignorancia. Pero la realidad es de que son términos completamente distintos y no podemos analizar y no podemos ver las funciones, las actividades, lo que puede o no puede realizar una institución policíaca sin antes verificar el tema de la legalidad y el tema de la licitud. Solo así vamos a poder darle una interpretación verdadera a lo que establecen las normas especiales en materia de seguridad pública. Solamente de esa manera vamos a poder tener una apreciación clara en el momento en el que tengamos un caso en particular, un asunto real de vida práctica en nuestras manos. Solamente si conocemos estos dos términos vamos a poder estar en la posibilidad de hacer una justa apreciación y de analizar y verificar si efectivamente lo que se está haciendo, lo que nos están pidiendo que hagamos en términos de seguridad pública, en términos de todo lo que se refiere al ámbito policial, bueno, si realmente está ajustado a derecho o no está ajustado a derecho. No solamente basta con que las cosas estén ajustadas a derecho, sino que también esas cosas que están ajustadas a derecho deben de tener un procedimiento y una metodología para lograrse hacer de una manera uniforme, de una manera real y de una manera que no dañe ni vulnere ningún tipo de derecho humano, garantía individual o derecho fundamental. Luego, entonces, por eso quiero dejarles claro desde este instante, quien guste tomar algún tipo de anotación lo puede hacer porque esto es cátedra, no es clase de niños de primaria. Cuando estamos hablando en el argot jurídico, cuando estamos hablando de los temas de legalidad, recordemos primero que nada que el principio de legalidad se encuentra establecido en el artículo 16 constitucional, párrafo primero en su parte ínfine. Sin lugar a dudas, el artículo 16 constitucional, uno de los artículos que los abogados utilizamos muchísimo. ¿Por qué? Porque dentro del artículo 16, bueno, pues están inmersas distintos tipos de temas, principalmente del orden jurídico penal. Encontramos en el 16 constitucional, les repito, párrafo primero, pues encontramos el principio de la no molestia en su hipótesis primera, por supuesto, en su hipótesis segunda, que es la hipótesis infine, encontramos el principio de legalidad. En el párrafo tercero, por ejemplo, encontramos el tema de los requisitos para la obtención de una orden de aprehensión. En el artículo 10 encontramos los fundamentos para una orden de cateo. Encontramos en el mismo 16 constitucional el tema del arraigo. En el 16 encontramos todo lo relacionado con el tema de delincuencia organizada. Nuestra constitución es la única constitución política federal, de carácter federal, que inmiscuye dentro de su propia norma jurídica primaria, que es la Constitución, es la única nación que coloca dentro de su propia Constitución un tipo penal, cosa que ha sido muy criticado tanto de manera interna
nuestro derecho interno como de manera internacional. ¿Por qué? Porque los tipos penales no deberían de aparecer en una constitución política. Para eso se encuentra el ius punendi, que es el Código Penal y el derecho penal. Sin embargo, bueno, pues en tratándose de México y tratándose de que el tema de la delincuencia organizada en sus diversas modalidades de actuación se encuentra pues en temas muy fuertes y ha transitado por situaciones muy fuertes, pues bueno, pues el legislador optó por la oportunidad de dejar asentado en la misma constitución política el tema de lo que es y lo que se debe de entender por delincuencia organizada. Ahí encontramos la base piramidal de los elementos constituyentes del tipo penal de delincuencia organizada. Encontramos también, por lo tanto, también encontramos ahí en el mismo 16 constitucional el tema de la duplicidad del término, valga la redundancia, la duplicidad del término constitucional para tratándose del término que se le otorga al Ministerio Público para la investigación y también el término para las autoridades jurisdiccionales que lleguen a conocer temas de delincuencia organizada. Todas estas dos cosas, tanto la situación de que en nuestro 16 constitucional se encuentra establecido el tema de la tipificación de los elementos básicos que constituyen el tipo penal de delincuencia organizada, su arraigo y, por supuesto, la duplicidad de los términos constitucionales, bueno, forman parte de lo que el señor eh, Jacobs llegó a establecer como derecho penal del enemigo, ¿no? O sea, me parece que ya habíamos hablado un poco de ello cuando estuvimos hablando del tema del funcionalismo. Les decía yo que tenemos un funcionalismo moderado a través de los pensamientos de Klaus Roxin y por supuesto tenemos otra parte que está relacionada con con el funcionalismo radical establecido por el señor Jacobs. Pues bueno, precisamente son estas figuras del tema de la delincuencia organizada y su forma de tratarlos de una manera más ruda, podemos decirlo así, con menos contemplaciones, son las manifestaciones a las cuales nos acercamos cuando hablamos del derecho penal del enemigo del señor Jacobs. ¿Por qué? Porque él establece que en el momento en el que somos un todo, como nación, nos dice que aquellas personas que han transgredido la norma jurídica desde un punto de vista más lacerante en temas de seguridad y en temas de armonía social, en el momento en el que individuos han decidido por sí mismos internarse en el plano de la antijuricidad y que no solamente eso, sino que han planeado el reunirse para romper con todo ese tema de armonía social en una nación, pues bueno, no resultan ser amigos para el Estado, lo dice el señor Jacob, sino resultan ser enemigos. ¿Por qué enemigos? Bueno, pues desde el punto de vista de que no me aportas una situación buena, sino que por el contrario, estás haciendo cosas deleznables que están afectando no solamente a la sociedad, sino que estás afectando a todos los sistemas que operan en el Estado moderno y que por lo tanto esas acciones deleznables provocan un desequilibrio. Entonces, él dice que a las personas que son enemigos del Estado, pues no se les puede dar un trato es igual al delincuente común, sino que debe ser un trato más duro, más limitado, con la finalidad de cumplir con algunas de las teorías de las penas que tenemos establecidas en la dogmática penal. En este caso en particular, estamos hablando de las teorías de la teoría de la pena de la expiación. La teoría de la pena de la expiación dice que, bueno, pues al delincuente que haya cometido algún hecho con apariencia de delito lacerante muy fuerte, de carácter grave, de carácter de alto impacto, bueno, pues hay que imponerle una sanción que sea ejemplificativa, no solamente para él, sino para toda la sociedad, y que toda la sociedad, en el momento en el que se vea que se impone este tipo de penas fuertes, bueno, pues lo que va a buscar es tratar en la medida de lo posible de no recaer en ese tipo de acciones deleznables. Además de todo ello, habla en la teoría, esta teoría de la pena de la expiación, bueno, pues habla de que se busca que ese sujeto que es enemigo del Estado esté bajo un tratamiento especial, más rígido, más duro,
con la finalidad de que se expíe, es decir, buscar que de tal manera ese delincuente se encuentre consigo mismo en el momento de estar aislado y en el momento de romperle con muchos de sus quehaceres normales, de sus quehaceres cotidianos, típicos que nos hacen como seres humanos en una sociedad, bueno, pues que vaya él entrando en sí mismo de tal manera que llegue un instante en el que logre verificar que efectivamente cometió un error, que efectivamente hizo algo malo y pues busque acercarse ante las autoridades penitenciarias con la finalidad de que los programas que están establecidos para los centros de reinserción social, bueno, pues entren en él y comience a ver todo este tema de trabajo interdisciplinario. Todos estos temas los encontramos, lo repito, en el 16 constitucional y por supuesto que por eso es de que utilizamos muchísimo el 16 constitucional. Pero para lo que respecta de manera particular a nuestra asignatura, bueno, primero que nada debemos de dejar establecido, les repito que tenemos ahí establecido el principio de legalidad, el cual nos dice en su parte ínfine, nos habla de que toda situación de molestia que llegue a ser ejercida por alguna autoridad, no está hablando solamente de alguna o algunas, o de vez en cuando, en ciertas ocasiones. El 16 constitucional en su párrafo primero es muy claro al decirnos, nadie puede ser molestado en su persona, bienes, familia, documentos. Pero pone una coma y nos dice, coma, sino en, entonces en el momento en el que nos dice sino en, nos está diciendo que hay ciertas oportunidades y habrá ciertos momentos en los cuales el Estado y las instituciones, hablando muy de manera muy en particular, las autoridades, dice, habrá momentos en que sí puedan causar actos de molestia a la colectividad mexicana. Pero nos dice, vuelve a poner otro siguiente candado y nos dice, parte primera, les repito, nadie sí puede ser molestado, parte segunda nos dice, sino en virtud, o sea, nos abre la oportunidad, habrá ciertos momentos en los que sí pueda ser, y el tercero, que es la parte ínfine, dice, sino en virtud de mandamiento escrito por una autoridad que funde y que motive su actuar. La situación del principio de legalidad está exactamente prescrito en el momento en el que el legislador dejó nuestro 16 constitucional la situación de poner, fundar y motivar. Ese es el principio de legalidad y ese es el principio de legalidad que tiene que estar amalgamado al 100% como en nuestro haber cultural como abogados, porque siempre lo vamos a utilizar para cualquier situación, para cualquier manifestación oral que hagamos o para cualquier manifestación escrita, debemos de tener presente que tanto nosotros debemos de hacer solicitudes fundadas y motivadas, como, por supuestísimo, las autoridades deben de hacer en todo momento que hagan algún tipo de actividad, pues bueno, tienen que hacerlo allegado al principio de legalidad, es decir, tienen que fundar y motivar su actuar si es que desean hacer algún tipo de acto de molestia. Y por acto de molestia podríamos aquí tardarnos semanas hablando de todos los tipos de actos de molestia que existen. ¿Por qué? Bueno, porque es muy amplia la situación de decir que nadie puede ser molestado en su persona, bienes, domicilio, papeles. Eso abarca esas 4 o 5 palabras abarcan un temario bastantísimo grande, pero ustedes obviamente con el transcurso del tiempo con el trayecto de su expertise que vayan obteniendo, van a ir poder dándose cuenta de todo lo que implica tan solo el hablar de persona, habla de muchas cosas y más en el tema penal. Quiero dejar esto muy claro, ¿por qué? Porque en muchas de las ocasiones el actuar de los policías va relacionado con el tema de hacer actos de molestia, va relacionado en muchas de las ocasiones con el tema principalmente, de tema de molestia personal, bienes.
¿Por qué? Pues porque probablemente estamos transitando, vamos caminando y bueno, en algún momento nos quisieran hacer una revisión, porque probablemente vamos en nuestro vehículo y en algún momento determinado quizá nos quieren hacer algún tipo de revisión, porque vamos en nuestro vehículo y nos quieren, no solamente a mí me quieren hacer una revisión, no solamente al vehículo le quieren hacer una revisión, sino también pretenden que les prestes tus documentos. Si se dan cuenta, bueno, está muy amalgamado toda la situación, molestia, persona, bienes, documentos, familia también está relacionado con el tema de las actividades que normalmente realizan los policías en el momento de estar haciendo sus actuaciones, digamos que sus actuaciones de calle. Entonces debemos de estar muy conscientes de este artículo para saberlo utilizar de una manera justificada y de una manera real y sobre todo tener conocimiento que sí tenemos ese derecho que es fundamental, es un derecho constitucional, de hecho es un derecho internacional que entra dentro de el argot del derecho internacional, pero debemos de también tener claro que habrá ciertos momentos, ciertas circunstancias en las cuales ese derecho puede ser momentáneamente, escuchen, no siempre, momentáneamente puede ser, eh, digamos, quiero utilizar, se me antoja utilizar la palabra suspendido momentáneamente, pero vamos a